Bueno, hermanos, estamos teniendo una serie acerca de la vida de Moisés. Comenzamos el domingo anterior y hoy continuamos. En esta ocasión, en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, los versos del 1 al 10 que tuvimos como lectura devocional, que nos relatan ese evento del nacimiento de quien fue Moisés, en el cual podemos ver que ni suerte ni casualidad, la mano de Dios. Señor, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu sea el que nos asista, Señor. Habla nuestras vidas, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, yo siempre he dicho y no dejo escapar la oportunidad de repetir una vez más que hay palabras que deben desaparecer del lenguaje de un cristiano, como la palabra suerte o casualidad. A veces algunos, para expresarse, dicen: ¿qué suerte tuve? Claro, se entiende porque todo el mundo dice eso, y a veces uno de manera inconsciente y sin pensar repite lo que escuchó. O por casualidad. No hay suerte, no hay casualidad, lo que hay es la mano de Dios, su providencia, su soberanía, su plan eterno que se va ejecutando en medio de los acontecimientos de la vida. Nosotros creemos en un Dios personal, un Dios que creó el universo, nuestras vidas, y se mantiene en una estrecha relación con sus hijos. La historia de Moisés nos recuerda esto. Él hizo entrada en el mundo en tiempos difíciles. Eran tiempos de crueldad, tiempos de dolor, tiempos de esclavitud, tiempos de desaliento. Ustedes recuerdan, el domingo pasado hablamos acerca de esto, cómo cambiaron las cosas de los tiempos de José a que se convirtieran, siendo libres, se convirtieran en esclavos. Al comienzo del capítulo 2 de Éxodo, leemos acerca de un matrimonio celebrado bajo condiciones tensas. Allí dice en el verso 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Bueno, la Biblia dice que Moisés era hermoso, y cuando la Biblia dice eso de alguien es porque realmente lo es, ¿verdad? Moisés llegó a ser un gran hombre de fe porque sus padres también fueron gente de fe. Dice la Biblia que eran levitas, o sea, estaban comprometidos con las cosas de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 23, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hebreos 11, 23: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice que le vieron un niño hermoso, y más que una hermosura física, probablemente sus padres vieron en él a alguien especial. Ese rey del que se menciona aquí en el verso 23 era Faraón, el gobernante de puño de hierro de Egipto. Eran tiempos en que no se acordaban ya de José, donde se había cambiado la libertad por esclavitud. Los padres de Moisés le escondieron durante 3 meses. Y tanto en este versículo de Éxodo como en Hebreos 11 dice que era hermoso. Y repito, parece que sus padres vieron en él algo más que belleza física. Probablemente Dios haya revelado a sus corazones que este niño tendría un destino muy especial. Aquí estamos viendo la mano de Dios. Si algo usted va a ver una y otra vez en esta historia que estamos reflexionando, es la mano de Dios. No suerte, no casualidad. Pero ahora, independientemente de lo que hubieran pensado acerca de su nacimiento, los padres comprendieron que la vida de esta criatura, de su hijo, estaba gravemente en peligro. Si no lo escondían bien, los agentes de Faraón
lo capturarían de inmediato y lo matarían, de acuerdo con una orden que el rey había establecido. Ahora, por un momento, intenten imaginar lo difícil de esta empresa. Los que son padres de niños pequeños comprenden lo que les digo, ¿verdad? ¿Qué les parece esconder a un bebé durante 3 meses en una pequeña y modesta cabaña? Difícil, ¿verdad? ¿Pueden ustedes imaginar la tensión que llenaba aquel ambiente? El miedo que envolvía a aquella pequeña familia. Y como niño hermoso, probablemente Moisés tuviera unos buenos pulmones. Quiere decir que gritaba fuerte, lloraba alto. Imagínense, tal vez los egipcios hacían requisas de casa en casa cuando les llegaban los rumores acerca de bebés que habían sido escondidos. Salían allí aquellos asesinos a buscar a las criaturas para darle muerte, para sea cual sea la razón. Los padres de Moisés llegaron a una terrible conclusión. ¿Cuál fue? Que llegó un momento en que ese secreto no se podía seguir manteniendo. Llegaron al borde. Entiendan que esto es una decisión difícil para los padres. La vida de su hijo estaba en peligro, intentaron esconderlo, pero ahora ya no podía seguir. Ahora, meditemos en varias ideas que yo encuentro en este pasaje. En primer lugar, unas medidas desesperadas. Verso 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El hecho de que haya sido una medida desesperada no creo que sea una medida envuelta en el terror, porque aquí yo veo que aun cuando la madre de Moisés actuó, ella tenía un plan, no actuó alocadamente. Puso allí una arquilla flotante en un sitio muy especial. Coloca la canasta precisamente donde ella quería hacerlo. Aquí encontramos a una mujer ejerciendo su fe. Una fe que yo llamaría una fe en acción. Una fe en acción. Pero no era una fe absurda. Los cristianos no somos fanáticos como alguna gente nos califica y creen que nuestra fe es irracional, que creemos todo tipo de tonterías. Claro, en algunos casos tienen razón, porque algunos llamados cristianos le han ofrecido el combustible para que este fuego se encienda contra el cristianismo. Sin embargo, la fe cristiana es una fe basada en un hecho real, histórico, que fue la muerte de Jesucristo. Jesús no es un invento, Él existió, Él murió por nosotros. Y nuestra fe descansa en su persona. Nuestra fe no es una fe absurda. La fe de María, de la madre de Moisés, Jocabed, no era absurda en ninguna manera. Ella toma medidas en tiempos difíciles y diseña un plan lo mejor que podía en esas terribles circunstancias que se encontraban. En su mente se traza ese plan, comienza a ejecutarlo y dejando el resultado en las manos del Dios soberano. Es un ejemplo para nosotros. Yo estoy seguro que esta mujer conocía a la hija de Faraón. Ella sabía que tenía ciertos hábitos, ciertas prácticas, que iba a cierto lugar, a cierta hora. La princesa iba al río a bañarse, ella lo conocía. Probablemente razonó que si colocaba aquella arquilla juntamente en el punto correcto, en el momento correcto, las sirvientas y sus princesas, la princesa y sus sirvientas la verían, o por lo menos iban a escuchar el llanto de la criatura. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Además, esta mujer consideraba quién realmente, o sea, no quién realmente, qué mujer puede resistirse al encanto de una criatura indefensa. Porque fíjense que las que tomaron la decisión de preservar la vida de las criaturas fueron las parteras. Los verdugos eran hombres.
No estoy diciendo que nosotros no tengamos sensibilidad, pero las mujeres tienen mucho más. Las mujeres mantienen una relación muy especial con las criaturas indefensas. Una mujer ve a un niño y se derrite. Así que eso era algo para considerar, así fueron creadas. Dice el versículo 4 y verso 5, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, dio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. A mí nadie me convencerá de que Jocabed no tenía un plan y que probablemente lo haya ensayado con María una y otra vez. ¿Dónde se pararía? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? O sea, no podían transmitir ningún mensaje que pusiera en peligro el plan que tenían. O sea, debían cuidar mucho sus acciones. Debían tener mucha atención al lenguaje de su cuerpo. No fuera que transmitiera algo que pusiera en peligro al niño. Jocabed tenía la esperanza de que la princesa pudiera ver al niño y sentir compasión. Yo digo que se conocía muy bien ella y conocía la psicología femenina. Los egipcios, después de todo, también tenían sus creencias. Creencias como que, por ejemplo, el Nilo era un dios. En este caso era uno de sus dioses. Tal vez ella podía ponerse a pensar, bueno, quizás el dios del Nilo nos regaló esta criatura. Jocabed pensó que todo esto podía pasar, pero en realidad, ¿cómo podía saberlo? Era todo una aventura de fe. Lo único que podía hacer Jocabed era tomar la criatura, ponerla en aquel lugar y descansar en la soberanía de Dios. Nada más podía hacer. Y llega el momento, verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Todas las que son madres que están aquí en esta hora no van a pasar mucho trabajo para imaginársele hacer, ¿verdad? Los sentimientos que deben haber pasado por o deben estar allí, deben haber estado en el corazón de Jocabed en ese momento. Imagínenla, véanla detrás de un árbol o quizás detrás de algunos juncos a cierta distancia, retorciéndose las manos con nerviosismo, conteniendo el aliento, con la garganta seca, el corazón latiéndole a toda velocidad. Era su hijo el que estaba allí. ¿Cómo podía saber realmente ella que la egipcia haría lo que esperaba? Confiando en Dios. No en la suerte, no en la casualidad, sino en Dios. Y por eso descansó en Él. Él haría lo mejor. Para esto hace falta fe. Porque esta mujer podía fácilmente obedecer el decreto de su padre, sumergir al niño dentro del agua y ahogarlo allí mismo. Porque independientemente de todos los factores que pudo haber considerado Jocabed, había una orden del faraón, y el faraón era su padre. Repito, lo único que podía hacer esta madre era confiar en el cuidado de Dios y que le diera un corazón de madre a esta mujer egipcia. Verso 6. Y cuando la vio al niño, y he aquí, el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. Ve a la criatura, ve al bebé. Sabe que era un hebreo, que quizás pertenecía a alguna madre que no tuvo el valor, a una madre hebrea que no tuvo el valor de asesinar a su hijo. Pero ahora, ¿qué iba a hacer? Tenía al niño en sus manos y el niño estaba hambriento. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón:
iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿No lo ve? No haga como a veces hacemos en esta vida cuando nos vemos en diferentes circunstancias y no tenemos ojos para ver la realidad de que Dios es quien está obrando. Allí estaba su mano, allí estaba Él. Fíjense cómo reacciona esta mujer. María nunca mencionó que la nodriza hebrea era casualmente la propia madre del niño. La muchacha lo había ensayado todo para hacer que todo pareciera casual e improvisado. Fíjense cómo dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Creo que fue difícil, no fue fácil, sobre todo porque se trataba de una mujer a otra. Y acuérdense lo que he dicho, las mujeres tienen un sexto sentido, tienen capacidad, están mejor dotadas que nosotros los hombres para detectar el engaño. ¿Lo sabían? Aunque no estén conscientes de eso. A veces ocurre que a nosotros nos meten un cuento y nos lo tragamos fácil. Y las mujeres dicen: oye, hay algo que no me gusta. Ellas realmente no saben qué es, pero al final demuestran tener razón. En este caso se trataba de una mujer a otra. Por eso yo les digo, aquí creo que María ensayó muy bien esto. Fíjense que no menciona que la nodriza hebrea era casualmente la propia madre del niño. La muchacha lo había ensayado para hacer que todo pareciera casual e improvisado. Verso 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Pueden imaginarse a Jocabet? Tenía que actuar como una respetuosa pero indiferente esclava. No podía mostrar la más mínima señal de agradecimiento. No era fácil. No podía permitir que su cuerpo le delatara. Tenía que cuidar que el brillo de sus ojos, por amor y ternura hacia aquel bebé que lloraba, no fuera descubierto. Tenía que controlar sus manos temblorosas. Tenía que controlar su respiración acelerada. Tenía que controlar el quebrantamiento de su voz, sus lágrimas. Esto no es fácil. No es fácil. Pero creo que para ella se hizo posible, primero porque Dios estaba en todo esto. Y en segundo lugar, porque la vida de su hijo estaba en juego. ¿Saben? A veces yo uso la mentira como broma, pero es mentira. Bueno, me estoy refiriendo a veces me pongo a bromear con mi hija y ella siempre me dice: yo sé cuando tú lo que me estás diciendo no es verdad, porque dice que yo pongo hago unas muecas con la cara, y a veces he tratado de hacerle alguna broma y me dice: eso no es cierto. Y miren que trato de ensayar para que me salga bien, pero siempre me descubre. Imagínense, claro, cuando uno está en una situación extrema, tiene que practicar. En este caso no era una tontería, era la vida de su hijo la que estaba en juego. Así que tuvo que controlar todo esto que pudiera delatarle. Y miren lo que ocurre. Verso 9. A la cual la hija de Faraón le dijo: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Miren, si aquí no estuviera la mano de Dios, las cosas no se hubiesen desarrollado de esta manera. Si usted lee esto, si usted está teniendo lo que yo estoy diciendo, aquí está viendo que no hay cabos sueltos. Aquí uno ve un movimiento perfecto de la providencia divina. La madre tiene el privilegio de criar a su propio hijo. Y además, le pagaban por hacerlo. Piensen ustedes que tienen niños pequeños.
que los aman con locura, pero a veces están que no dan más. A veces tiene el deseo de decir, me voy para la calle, yo voy a trabajar y que venga él a cuidar el niño. Imagínense que le paguen por eso. Fue fantástico. No solo consigue recuperar a su hijo al borde de la tumba, sino que tiene la autorización oficial y la protección de la hija de Faraón y le pagan. Esto no es coincidencia, esto es la mano de Dios. No hay suerte ni casualidad. Eso incluye todos los aspectos de la vida. La gente en su vacío espiritual se pasan la vida creyendo en esas tonterías. Y ahí usted ve a aquellos que van a consultar el horóscopo o se van a leer las manos y ahí quedan impactados porque alguien les dice cosas que nadie más sabía y si se les ocurre decirle se va a ser millonario, a usted no le interesa si va a ser millonario de aquí a un año. Si la persona le dice usted va a ser millonario y usted lo cree, a esa hora vacía completamente su cuenta bancaria para pagarle a ese estafador lo que tenga que pagarle, porque usted cree que se va a hacer millonario. ¿Y en quién está confiando? En la suerte, en la casualidad. Los cristianos no creemos eso. Quiero que observen un poco más esta idea, porque vamos a ver una fe con un plan. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero la fe cristiana no es una fe pasiva. No excluye la obediencia, no excluye la responsabilidad. Tener fe no significa que a usted le lavaron el cerebro y perdió la capacidad de pensar. Alguna gente cree eso de los cristianos, pero los cristianos no. Por eso yo siempre digo, un cristiano tiene que ser una persona preparada, no solo en la Biblia, sino en todo lo que pueda prepararse. Por eso si usted le pregunta, lea, manténgase informado, no solo porque es bueno para la salud, sino porque le ayuda a servir a Dios de una manera más efectiva y a dar un testimonio más correcto ante el mundo. Fe no significa que usted dejó de pensar. Confiar en Dios no quiere decir que usted se convirtió en una persona perezosa. Eso es una distorsión a la fe bíblica. Aquellos que dicen, bueno, como yo tengo fe, me detectaron un cáncer en los pulmones, pero no voy a ir al médico, porque yo tengo fe. Está muy bien que tenga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero eso no excluye el que usted tenga un plan. No. Usted y yo necesitamos confiar en Dios en cuanto a nuestras finanzas. Pero eso no es una licencia para gastar alocadamente. No. Usted confía en Dios en cuanto a la seguridad de su automóvil, pero no significa que se vuelva un imprudente adelantando en una curva sin visibilidad o yendo a una velocidad que no está permitida. No. Confiamos en Dios en nuestra salud, pero eso no significa que usted va a estar fumando cigarrillo tras cigarrillo o bebiendo y diciendo, bueno, como estamos en la libertad en Cristo, yo me voy a emborrachar. Hay algunos cristianos que beben escondidos. Piensa que porque se puede esconder del pastor, ya se escondieron todo el mundo. Pero una cervecita. Aquel que dice eso, no se lo cree ni él mismo. Usted no puede estar fumando, bebiendo y no recibir las consecuencias en su cuerpo, recoger. Usted no puede subsistir comiendo hamburguesas y papas fritas. Me gustan las hamburguesas. Si me da de escoger entre un buen restaurante e ir al McDonald's, me voy por el McDonald's. Me encantan las papas fritas. No tanto la soda, prefiero el frappuccino. ¿Tengo que seguir haciendo? Ahora, eso lo puedo comer
una vez a la semana, una vez al mes. Pero usted no puede vivir todos los días comiendo esa basura. Porque aparte de las libras que va a ganar, va a tener serios problemas de salud. O sea, yo puedo tener fe. Señor, yo sé que tú me vas a cuidar. Y ahí estoy comiendo pizzas constantemente. ¿Verdad? El actuar alocada o impensablemente y esperar que Dios nos salve cuando las cosas se ponen malas, eso no es fe en absoluto. Eso se llama presunción. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero no va a salir a las 12 del día y se va a parar ahí en el medio de la calle de la Sémora, ahí, a ver qué ocurre. Ahora me viene a la mente una historia, por cierto, oren por ella porque no lo había anunciado, su mamá falleció en Cuba, la mamá de mi suegra. Pero ¿por qué me acuerdo de mi suegra? Porque recién llegada aquí, me dice un día en la mañana, la veo que va con una escoba y le digo, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? Y me dice, no, es que allí en la calle está aquí, frente al bingo, parece que alguien pasó y rompió unas botellas, y eso está lleno de botellas, voy a barrer la calle. Le dije, Ana, no se le ocurra salir a barrer la calle, porque si usted se fija, los carros que entran por ahí, entran a una velocidad que piensa que están en una autopista. Ella oyó mi consejo. O sea, uno puede tener las mejores intenciones del mundo y puede tener la gran fe del mundo, pero no es presunción, no lo es. La sabiduría dice, haz todo lo que puedas según tu fuerza y luego confía en Dios para que Él haga todo lo que tú no puedes hacer y lograr lo que tú no puedes lograr. La fe y la planificación cuidadosa van de la mano, siempre lo hacen. Todo lo demás es fanatismo. Esa no es la fe bíblica. Yo les he hablado en otras oportunidades de Susana Wesley. Susana Wesley fue una gran dama cristiana de antaño que dio a luz 19 hijos. Ahí todavía puede seguir. Le digo Taís porque Sandro no está muy risueño. Ahora, usted puede ser una gran mujer de fe, pero si tiene hijos y tiene 19 hijos, tiene que tener más que fe en su casa. ¿Pueden imaginar lo que significaba alimentar a semejante ejército? Pero fíjense, en realidad algunos de los niños de los Wesley murieron cuando eran pequeños. El 15º nacido en ese hogar fue llamado Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista. Y el menor de estos, Carlos, compuso más de 8.000 himnos. En la cúspide de su carrera, Carlos declaró que él debía mucho a la fe y al ejemplo de su madre. Sin embargo, si ustedes estudian la vida de la señora Wesley, descubrirán que era más que una mujer de fe. Una mujer o una madre reflexiva, perspicaz, con estrategias en la crianza de sus hijos. De hecho, utilizó 21 principios para educar a sus hijos e hijas. Les voy a leer uno de ellos. Dice, cuando uno de mis hijos cumple su primer año de vida, y algunos de ellos antes de eso, es enseñado a temerle a la vara y a llorar suavemente, por lo que evita una abundancia de correctivos que de otra manera hubiera recibido. Eso es un plan, ¿verdad que sí? Ella no solamente confiaba en el Señor, ella también utilizaba la vara cuando era necesario. Y aquí le digo algo bíblico. La vara, la disciplina física es bíblica. Si usted ha leído Proverbios, sabe a qué me refiero. No estoy hablando de maltrato físico. No estoy hablando de irse al extremo. Pero la sociedad se ha ido al otro extremo. El aplicar disciplina física a un niño lo traumatiza, lo vuelve rebelde. Si usted tiene memoria,
y se crió con hermanos, y si son varones, sabrá que para lograr esto hay que tener más que fe en la casa. Una vara. Claro, no. Para nosotros hoy pensaríamos cómo Dios dotó al cuerpo humano de una parte que puede aguantar de vez en cuando una buena nalgada. Y eso no traumatiza a nadie, ni le vuelve loco. Una vez yo dije esto en un lugar, y alguien se me acercó después y me dijo: usted perdone, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo le digo: bueno, yo te puedo buscar los versículos donde habla de esto, pero de todas formas, cuando tú seas madre, podemos volver a tener esta conversación. Y me gustaría saber si sigues pensando lo mismo. Bueno, no la he visto después de esa, pero ya sé que tiene 2 niñas hermosas. A veces hay que aplicar la vara. A veces una nalgada bien colocada es oportuna. A veces se merecen más que eso. Pero uno no puede. El problema está hacerlo de la manera correcta, en el momento correcto y con la motivación correcta. Usted no le va a dar no va a aplicar una disciplina a su hijo bajo ira ni para destruirlo. Pero a veces hay que recordarle quién tiene la autoridad. ¿Quién la tiene? Hoy en día hay una permisividad excesiva. Esta mujer tenía un plan. Tenía 19 hijos, pero usted no cría 19 niños sin una vara. Puede tener toda la fe del mundo, pero si no pone un plan consistente de disciplina, ustedes manejan un circo y no una familia. Y esto que les estoy diciendo lo dice la Biblia, y si usted quiere confirmar más al respecto, hay un libro del doctor James Dobson que se llama Atrévete a disciplinar. ¡Léalo! Este hombre es, para mí, el más informado al respecto sobre educación familiar cristiana. Y él dice que tristemente muchos padres se han dejado intimidar por sus hijos. Los hijos prueban fuerza y quieren saber hasta dónde llegar. Y si caemos en las lagrimitas, las mujeres en las lagrimitas y los hombres en la ira descontrolada, perdimos. Y miren que muchas veces perdemos, porque la disciplina es algo consistente que usted aplica no bajo las emociones, pero con total firmeza. Digo que mencioné la disciplina física, no digo que es algo que se debe manejar con mucho cuidado. Él mencionaba, le hacen una pregunta: ¿cómo se puede disciplinar a un niño pequeño? Y entonces él decía: bueno, los niños pequeños usted no puede hablar, no es precisamente convencido, porque está el cuento de que habla, ellos te van a entender. Si usted habla, los niños van a entender. Hay niños que no entienden mucho, y es lo que él llama niños de voluntad firme. Y él dice: a esos niños pequeños no está mal de vez en cuando darle una largadita para que sepan que no pueden. Si van hacia un peligro, no. Y si no entiendes el no, debes entender que hay un castigo. Ahora esos niños van creciendo y se vuelven rebeldes, adolescentes desafiantes. Quizás ya en esos momentos no es, aunque uno tenga deseo, no es ya tan aconsejable el castigo físico, sino la firmeza a la hora de aplicar una decisión o una medida. Bueno, esta mujer tenía una fe tremenda, pero también tenía un plan. Y eso es lo que me impresiona de Jocabed. Ella confió en el Espíritu Santo. Aparece en Hebreos 11 en la lista de la fe, o sea, cuando menciona a Moisés. Lo que Moisés recibió en su vida, lo más probable es que lo absorbiera de su madre. Hizo un buen trabajo, oró, dependió de Dios, confió los resultados a Él, y el resultado, ustedes lo vieron. Qué gran hombre, qué hombre se levantó allí.
Y yo creo que se lo debió a su madre, a esos años que pasó con su madre. Dice el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo sacó. Bueno, ella hizo su parte, y creo que la hizo muy bien. Luego dice el verso 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El próximo domingo estaremos hablando de esta experiencia. Pero aquí, en el versículo 9 y 10, dice, a la cual la hija de Faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y ella tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En estos versículos surgen muchas emociones. Este niño de pronto tuvo un nuevo hogar, cambia de escenario, de estar allí con su madre, la tranquilidad de su familia, ahora a un lugar solitario, desconocido, personas extrañas, de viviendas de esclavos, ahora pasa a un palacio, de lo sencillo y familiar a lo extraño y sobrecogedor. Era como mudarse, no era precisamente como mudarse de una casa a otra en la misma cuadra, ni a otro vecindario, ni a una nueva ciudad o a otro estado. Era como reubicarse en un planeta nuevo. Bueno, déjenme decirles, hermanos, la labor que podemos hacer los padres con nuestros hijos es bien breve, porque el tiempo pasa y pasa pronto. A veces yo veo a algunos matrimonios acá de la iglesia con sus niños pequeños, que a veces se ponen un poco intranquilos, y yo pienso, esa etapa se va a ir rápido, va a pasar pronto. Algunos, los padres dicen esto y lo hacen, y el tiempo pasa. Un día ellos crecen y se van. Y ya las oportunidades para enseñar o para ejercer influencia de la manera que lo ejercía, se acabó. Se acabó. ¿Qué es lo que nos puede dejar paz después? Bueno, el haber tenido o haber sido responsable de nuestra tarea. El saber que hicimos lo que debíamos hacer y dejar los resultados al Señor. Este niño de pronto cambia. Tiene que regresar a la hija de Faraón. Aquellos debieron haber sido años difíciles de soledad para el joven Moisés. Y aunque la Biblia echa una cortina sobre estos años, es fácil imaginar a este jovenzuelo derramando su corazón al Dios que había aprendido a buscar con anhelo. ¿Y quién se lo enseñó? Su madre. Moisés ahora era arrancado de su lugar en un nuevo ambiente, con el corazón herido, pero no era él solo el que estaba sufriendo. ¿Quién más? Su madre. Imagínense a Jocabed llevando a Moisés de la mano y alejándose de la cabaña en el barrio de los esclavos hebreos, saliendo de su hogar. Además, ¿hasta dónde sabía ella que volvería a ver a su hijo? Después de todo, ¿qué motivo tendría ella para visitarlo? Solo era una nodriza, una esclava, una miembro de una raza despreciada y rechazada. Sin embargo, cuando llegó la orden real, ella tomó a su niño, lo bañó, le limpió detrás de las orejas por última vez, le alisó su cabello, le puso su mejor túnica, como los muchachos de todo el mundo. Me imagino que Moisés había querido recoger algunas cosas de su casa y llevársela, no sé, una bolsa de canica, cosas así, y allí se dirigían al palacio. Ella había hecho su trabajo. Era una triste escena, sin lugar a dudas. Ahora Moisés se había convertido en el hijo de otra mujer. Tenía un patrón de valores totalmente diferente. Ahora era el hijo de una extraña, de una idólatra, de una extranjera. Comenzaría un mundo nuevo. Ella lo llamó, dice la palabra, lo prohijó.
O sea, lo hizo su hijo y le puso por nombre Moisés. Ella no llevó ese, o sea, él no llevó ese nombre hasta que ella se lo dio. Ahora, lo maravilloso de todo esto es el plan de Dios. Y que aquel niño, que la princesa le cambió el nombre, lo nutrió, lo crió, lo educó en todas las cosas de los egipcios, se convertiría después en el instrumento de juicio para la misma corte donde había crecido. ¡Qué tremendo! Hermano querido, no hay tal cosa como la suerte ni la casualidad. Miren cuántas cosas tenemos que aprender. Moisés necesitaba un cimiento sólido en su vida y nadie podía darle ese cimiento mejor que su madre. Los hijos necesitan que la semilla de la fe sea implantada en sus corazones. Y esa es una labor que nadie la va a realizar mejor que sus propios padres. No se confíe ni se engañe porque sus hijos estén en una escuela cristiana. Eso puede ser de influencia positiva, pero nunca puede reemplazar su responsabilidad como madre o como padre. Es fundamental que en esos primeros años de la vida, la madre, especialmente la madre, esté presente en la vida de sus hijos. Dios sabía todo esto y por eso movió todas las fichas para llevar adelante su plan. La idea principal que podemos aprender de todo lo que hemos estado mirando, que no hay tal cosa como la suerte, no hay tal cosa como casualidad, es la mano de Dios que siempre está actuando. Él siempre tiene un plan, Él siempre sabe lo que hace. Y si no te quieres equivocar, si quieres cometer los menos errores posibles, depende de Él, consúltale. Dios no deja cabos sueltos. Cuando Dios está en un asunto, todas las cosas fluyen de una manera perfecta. Lo acabamos de ver en esta historia. Y lo más maravilloso es que lo vemos una y otra vez en nuestras propias vidas. Dios no está ausente de nuestra vida ni de lo que te ocurre. Él conoce nuestras victorias y nuestros fracasos. Él sabe por qué fracasamos. Y es más, Él tiene la solución para eso. Si aprendiéramos a confiar más en Él, a depender más de Él, a quitar la mirada de todo aquello que pueda desviarnos de la fe verdadera y auténtica. Una fe que viene unida siempre a un plan sabio. Dios siempre tiene un plan. Gracias a ese plan, dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. O sea, Dios envió a Jesucristo a morir por los pecadores. Gracias a ese plan, hoy puedo darte este mensaje de esperanza. Dios quiere salvarte. Él quiere transformar tu vida. Él quiere hacerte una nueva persona. Para eso envió a Jesucristo. Si aún no lo conoces, yo te animo a que le entregues tu corazón a Cristo, le des tu vida a Dios. Deja de llevar una vida supersticiosa. Miren, si sacamos a Dios de nuestra vida, ¿qué nos queda? Díganme ustedes. La pieza que arma el gran rompecabezas es Jesús. Saque a Jesús, saque a Dios, ¿y qué le queda? Una vida en la que usted no va a pasar de ser más que una víctima de la casualidad y la suerte. Imagínense, si tengo suerte, hoy cuando salga llegaré al trabajo. Si tengo suerte, o si la casualidad lo permite, o sea que usted es una pelota de fútbol en los pies de la suerte y la casualidad, golpeado de aquí para allá. ¿Vale la pena vivir de semejante forma? Piénselo. Conocer a Dios me da una profunda paz, porque sé que todas las cosas están bajo su control. Y que no importa lo que digan los enemigos de la fe, los psicólogos, los psiquiatras, no. Si una persona tiene fe,
Todo se le hace realidad. Lo que cree se le va a hacer realidad. Sí, la fe es importante, pero aquí hay que agregar lo que siempre yo agrego a la ecuación. ¿En quién tú pones tu fe? ¿En quién? Hay personas que creen en Dios, pero un Dios hecho a su manera. Creen en Dios aquí y detrás de la puerta de su casa allí tienen un santo. Sí. Y le dan comida al santo, yo no sé para qué. Le dan comida y le dan dinero. Imagínense eso. Yo me pregunto eso. ¿Quién se comerá eso? Si iba a decir por casualidad. ¿Ves? Se pegan. Si pasa una rata por ahí y se la come, o las hormigas, me imagino que pensarán que el santo se lo comió. El hombre va a creer en algo o en alguien. Dios te ofrece la mejor opción. Confía en Él. Descansa en Él. Siempre que vayas a Éxodo capítulo 2, allí verás su mano. Siempre que mires tu propia vida, podrás ver su mano también. Él está. Solo es cuestión de verle con los ojos de la fe. Que el Señor nos bendiga.